viniste a la conferencia de prensa y después Así es, volviste. así es. Vine a la conferencia hoy a la mañana, bueno, después volví al mediodía porque tenía obligaciones en Machagay y me vengo otra vez. Aproveché la oportunidad para poder cumplir con la invitación, porque ya me habían Sí, invitado un par de veces y no sí, sí, pudimos sí, sí. enganchar. Tenemos actividades institucionales y también políticas hoy en un rato más. Claro, yo le comentaba a la audiencia, hoy es un nuevo aniversario de fallecimiento de Juan Domingo Perón y seguramente habrá algún acto en el partido, ¿no? Sí, efectivamente va a haber un acto importante, va a estar mucha dirigencia provincial de todas las localidades del interior también, de aquí de Resistencia. Es importante porque, bueno, se da en un contexto, siempre es importante recordar a un Lógico. líder muy importante en la historia argentina, de Latinoamérica, también porque ha trascendido ampliamente en nuestras fronteras, y en un contexto donde el país y la provincia en particular tiene una situación muy compleja desde el punto de vista económico, social, político, y nosotros hoy, cumpliendo nuestro rol de oposición provincial y nacional, estamos discutiendo la reorganización de nuestro espacio. Creo que estamos encaminados para transitar las elecciones de octubre en unidad, con una serie de propuestas ante un escenario complejo, vuelvo a insistir, porque el embate del ajuste del gobierno de Javier Milei en el Chaco se hace sentir mucho. Y aquí se están debatiendo dos modelos. Un modelo que tiene que ver con la especulación financiera, con actores que ya son conocidos Sí, lamentablemente por los argentinos, encabezado por el ministro de Economía Caputo, que tiene el récord mundial de tomar deuda pública en detrimento del aparato productivo y de desarrollo económico en el que creemos no solo el peronismo, sino gran parte de la dirigencia política nacional en definitiva de la ciudadanía, que busca que a través del empleo, de la generación de empleo, del promover la industria, al sector productivo, al comercio, entendemos que esas son las salidas que tiene que tener sí, sí. una Argentina más ordenada y con oportunidades. Así que por eso es importante, nos empezamos muchos intendentes a involucrarnos más en la cuestión provincial, porque tenemos esa responsabilidad muy grande de cumplir el rol de oposición, pero también organizarnos para hacer alternativa y volver a ser la voz y la representación genuina de nuestro pueblo. Bien. Eh, Evidentemente la coparticipación no alcanza, o sea, lo que le está llegando a ustedes en cada una de las intendencias es cada vez menos porque no hay actividad económica. Al no haber Efectivamente. actividad económica no hay recaudación de impuestos. Esto es natural. Sí, por supuesto, pero hay una cuestión transversal que nos atraviesa a todos. Nosotros venimos advirtiendo una caída de la actividad económica muy importante en cada localidad. Nosotros, como parte de una ciudad centrochaqueña que tiene como en la industria maderera la principal actividad Sí, económica, realmente se ve un parate feroz este año. Y ya era de esperar. Nosotros veíamos que las medidas económicas tomadas por el Estado Nacional, que implicó la eliminación total de las transferencias no automáticas a las provincias, donde incluso malintencionadamente y se intentó instalar la idea que esto era plata que los gobernadores casi lo usaban para fiestas, cuando en realidad son financiamientos de programas nacionales para la salud, la educación, la seguridad, que tenían que hacerse cargo los gobernadores de suplir. Este proceso de ajuste ya lo hemos vivido, lo ha totalmente. vivido la ciudadanía en los 90, en la época del proceso también, donde se transfirieron funciones a las provincias sin los recursos. Y también hay un modelo económico que busca el suprimir lo que hace o mejor dicho, a incorporar distintas actividades económicas que estaban exceptuadas de, entre otras cosas, derechos de exportación a economías regionales. De hecho, a partir del día de hoy volvieron a definir las alícuotas que Sí, sí, tenían los productos que saca el campo aquí, desde la soja, trigo, maíz, y eso implica una quita de recursos económicos de la economía chaqueña hacia el gobierno central, porque esos son recursos del Estado federal que no se coparticipan. Entonces, ante eso y sumado a la caída, a la eliminación total de la obra pública, los comercios que tienen costos que han subido un montón, porque uno ve la inflación del 1,5 del mes de mayo, pero la realidad es que los costos fijos de las distintas actividades económicas en esta provincia han subido muchísimo más de lo que indica la inflación. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver y observar, podemos ver y observar, que esa caída de la actividad económica implica que todo lo que hace a recaudación de impuestos vinculados a la actividad económica se han venido abajo. Entonces, hoy ya no se están cumpliendo las proyecciones presupuestarias
Y acá ocurre una situación crítica porque la economía chaqueña del día a día está muy vinculada a los recursos con los que dispone el Estado provincial. Totalmente. Entonces, imagínate que si hoy vemos ya nadie, de hecho nadie del gobierno provincial lo salió a desmentir, hemos visto muchos informes económicos, uno los sigue porque yo día a día, por ejemplo, trato de ver lo que hace Sí, la sí. recaudación nacional, porque también nos afecta a los municipios. La provincia el día lunes firmó un nuevo pacto con el Estado Nacional donde volvió a recibir el séptimo anticipo de coparticipación. Y por ahí algún titular por ahí más benévolo con las políticas nacionales y provinciales que querían dar la idea que eso era plata extra que llegaba a la provincia. Y no, eso es, para que lo entienda el vecino y la vecina, eso Sí, es un sí. anticipo de sueldo. Claro. El anticipo de sueldo es, el mes que viene te lo descuentan en su totalidad. Entonces, eso marca a las claras el desequilibrio fiscal que tiene la provincia, que hoy alcanza, proyectado a fin de año, a más de 600.000 millones de pesos. Esos 600.000 millones de pesos son equivalentes a 3 meses completos de coparticipación federal. Y la provincia recibe los recursos que dispone, que son de distintas fuentes. En primer Sí, sí. lugar, la coparticipación federal, la recaudación provincial, para que se dé una idea. En un mes bueno, la provincia puede estar percibiendo entre 180.000 y 200.000 millones de pesos de recursos federales. Coparticipable. Algunos tienen destino específico, otros no. Y recauda, producto de ingresos brutos y sellos, que son los dos impuestos más altos, 29.000 millones de pesos. Siendo Entonces, benévolo. siendo benévolo, exactamente, que hoy, lógicamente, cae la actividad económica y esos impuestos los paga el consumidor final. Entonces, los comercios tienen menos ventas, por ende, la provincia va a recaudar menos. La nación va a recaudar menos IVA, menos impuestos a las ganancias. Otra decisión que tomó el Estado Nacional, en consulta con todas las jurisdicciones, fue disminuir del 22% al 11% las percepciones de anticipo de impuestos a las ganancias. Entonces, los pocos sectores económicos, como fundamentalmente el sector financiero que ha ganado fortunas con las bicicletas financieras, no van a tributar lo que tendrían que haber tributado en concepto de impuestos a las ganancias. Y la verdad que este desequilibrio hace que cada vez más se profundice la concentración de recursos en la capital federal, en pocas actividades económicas, y hace en bolsa el aparato productivo nacional. Y eso realmente no vemos una salida en el corto plazo. Por esa razón fue empezar a hablarle a la ciudadanía, dando cuenta de la situación. Los municipios no solo tienen dificultades para atender las demandas básicas, que no solo tienen que ver con el cumplimiento de los pagos de los salarios, del medio aguinaldo, cada municipio trata de generar alguna obra puntual para mantener la actividad económica, pero a su vez se empezó a profundizar y muy fuertemente y muy rápidamente en estos últimos 3 meses la demanda social en cada municipio. Cuando la luz a un vecino le llega, pasa de pagar 50.000 pesos, que ya era cara, a pagar 100.000 y se quedó sin trabajo, No y lo en la puede familia pagar. tiene menores de edad, personas con discapacidad, ¿y qué creen que hace el vecino? Y acude al municipio, pide una mano. Cuando el vecino se queda sin laburo y no tiene para darle a comer a sus hijos, y acude al municipio. Porque la verdad, hay una realidad. Nos quieren vender del gobierno provincial que programa Ñanchec fue la solución. El programa Ñanchec lo único que hizo fue achicar con lo que antes se contaba en asistencia social directa, y por otro lado también fue cambiar de manos de intermediarios. Antes lo manejaban movimientos sociales, hoy lo manejan punteros del gobierno provincial. Y esa situación hace un combo muy complicado que damos cuenta los intendentes de toda la provincia y de todos los partidos políticos. Y en eso, la advertencia, en buenos términos, institucional, con el gobernador, nos debemos una audiencia urgente con él. ¿La pidieron? Le hemos solicitado formalmente, hoy a través de los medios, pero lo haremos en los próximos días. Creemos que así como los gobernadores la semana pasada finalmente tomaron la decisión de reunirse en el Consejo Federal de Inversión y tomar la decisión de avanzar en la modificación de 2 leyes, esperamos que esa decisión sea el puntapié inicial para dejar de ser condescendiente con un gobierno que está haciendo bolsa la estructura productiva del país y está haciendo un daño terrible a nuestra provincia. Creo que, tal cual lo dijiste, no cierra por ningún lado este proyecto económico, y lo que uno avisora es que no tienen plan B. O sea, trabajaron para bajar la inflación, que las cuentas le cierren, pero ahora resulta que no le cierran las cuentas porque tiene un proyecto económico que
es pisar el dólar y pisar salarios, ¿no? Y jubilaciones, y en esos dos pilares se mantienen con préstamos. Exactamente. Ahora le van a cortar el tema de los préstamos. La semana pasada hicieron una licitación de letras y recaudaron el 57%. Cuando se recauda menos del 70%, es un drama porque no se alcanza a renovar el pago de las anteriores. Las anteriores emisiones. Entonces se produce un problema muy grande. Y ahora con la salida del JP Morgan diciéndole a todo el mundo salgamos de Argentina porque están con problemas, esto estamos en un callejón sin salida prácticamente. Hay que ver, sin ser yo economista, pero me interesa mucho, me informo, no se puede tapar el sol con la mano. Claro. El Banco Central hace pocos días publica en su informe trimestral de balanza comercial, dio cuenta que el déficit de la Argentina en el primer trimestre del año fueron 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Sí, sí. Eso se está cubriendo con emisión de deuda. Pero a su vez uno ve que el Banco Central no acumula reservas. Que el grueso de la liquidación de las exportaciones de oleaginosas en la Argentina ya se está terminando. Entonces es lógico. Caputo puede ser muy empleado y conocedor de las finanzas internacionales, pero los amigos de JP Morgan no son ningunos tontos. No. Dieron cuenta de esta situación y ¿qué le recomiendan a sus inversores? Salgan de Argentina, salgan del carry trade. Esto que contás de las letras también ocurre con la provincia, porque el problema está en que se empieza a achicar el abanico de opciones que tiene la provincia para vender las letras, y eso implica no poder renovar todas, pero a su vez algo más grave aún, que es que cada vez el mercado le pide más tasa para poder comprar esas letras. Y eso es una bola de nieve que no termina, porque yo escuchaba hoy, de hecho en una entrevista me decían, bueno, pero la información que salió a dar una consultora es que la coparticipación interanual del mes de junio cerró con un 6% de incremento. Como dando a entender que está por encima de la inflación. Y digo, sí, bueno, pero ¿qué hacemos con el 18 de caída del mes pasado, digamos? Entonces, y ni voy a entrar a discutir respecto de la forma en que se pondera el índice de inflación, que mide el INDEC, que está muy discutido también, y eso lo puede ver el ciudadano de a pie en las góndolas. El combustible sube entre 3 y 4% mensual, y la inflación da 1,5%. Vamos, o sea, hay un combo explosivo que no se puede esconder, y que esto es muy sencillo. Si uno no genera más ingresos, no tiene forma de sostener este nivel de desarrollo que necesita la provincia y un país. Necesitamos tener un proyecto de desarrollo productivo, de generación de riqueza y de generación de empleo. No hay otra salida, es así como lo hacen todos los países del mundo. O sea, uno puede pedir préstamo, pero eso tiene un límite, y hoy la situación es crítica, por esas razones que hemos tomado la iniciativa de hacer público esto, de dar también una respuesta política, más allá de que necesitamos tener una reunión con el gobernador. Ya no queremos hablar con el intermediario, porque la verdad que también reclamamos respeto institucional, porque una veces hace algunos planteos y tenemos algunos alfiles del gobierno de la provincia que se creen que porque fueron elegidos por el gobernador pueden maltratar a cualquier autoridad electa también por la comunidad, como es nuestro caso como intendentes e intendentas. Acá hay un problema que nos toca a todos, y la provincia tiene que tener un plan también para contener a los 70 municipios de la provincia. Hemos visto declaraciones de intendentes del Frente Oficialista y que tienen las mismas dificultades que todos. Entonces, esto es un tema a abordar, tenemos que de una buena vez defender los intereses de la provincia, y no se puede seguir justificando y aprobando el ajuste de Milei que tanto daño le está haciendo al Chaco. Y hay otro tema que también los gobernadores la semana pasada lo plantearon, que tienen razón. Los aportes del Tesoro Nacional el año pasado se repartieron en un 27%, y es un fondo de las provincias. Así es. Es una cosa increíble. O sea, entonces uno dice, en la pucha, ¿en qué se benefició el Chaco o el gobierno de la provincia del Chaco haciendo este acuerdo con el gobierno nacional, no? Bueno, la verdad que nosotros decimos ya en términos políticos, aquí hay un ajuste de Milei y de cero. Esto es así, por más de que le pese y le moleste por ahí al gobernador o a algún funcionario, pero es una realidad y lo están padeciendo ellos mismos. El ajuste es feroz, y así como mencionás los aportes del Tesoro Nacional,
que es el 1% del total de lo que le corresponde a las provincias. Es decir, ese fondo no es que el gobierno nacional le regala a las provincias, sino que le retiene a todas las provincias para un fondo de emergencia, que lo maneja discrecionalmente el Ministerio del Interior. Pero la realidad es que se subejecutó todo el año pasado. Entonces, además, ante la falta de respuesta del gobierno nacional a las necesidades de las provincias, que tienen que ver con sostenimiento de distintos programas, de obra de infraestructura, de inversión al desarrollo, vemos que en eso ha sido acertada la actitud de los gobernadores de plantear la modificación de 2 leyes. Una es la ley de impuesto a los combustibles líquidos, porque eso también trato de ser práctico y explicarle a la gente que lo entienda. Cuando usted, señor, señora, carga combustible en su moto, en su auto, no solo está pagando combustible, está pagando un impuesto, además de los impuestos de IVA y demás, está pagando un impuesto específico que es el impuesto a los combustibles, que de hecho es el impuesto más alto de todos en el ticket de combustible. Ese impuesto a los combustibles, que existe hace muchísimo tiempo, financia, entre otras cosas, programas del FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda. De vialidad. De FONAVI, de viviendas también. Una parte del fondo va a viviendas y que de hecho no se están haciendo nada en materia de vivienda. Y hay otra porción que financia 2 fideicomisos, que uno es para el fideicomiso de fondo vial, que una porción muy pequeña se coparticipa a las provincias, que lo recibe en este caso Vialidad Provincial, y otro fondo hídrico, es decir, para obras de rutas y obras hidráulicas e hídricas en toda la Argentina. Esa plata sigue cobrando el Estado Nacional y Caputo no la usa con otros fines. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. Hace 1 año y medio el Gobierno Nacional no ha eliminado ningún impuesto, todo lo contrario, ha subido alícuotas de las economías regionales, sigue cobrando esos impuestos aquí en Resistencia, en Machagay, en todo el interior, aquel que carga combustible, no solo el peaje que uno paga, y uno ve la verdad que las rutas cada vez están peor. Una vergüenza que la Dirección de Vialidad Nacional esté tirando casi escombros en cada bache, la cantidad de accidentes que estamos viendo, que esto no solamente implica un riesgo para la vida de los que transitan, sino también es un total destrato al interior profundo de la Argentina y es una quita de recursos que son de los chaqueños. Por eso los gobernadores plantearon la modificación de esa ley para que esos fideicomisos se eliminen y esos fondos vayan directamente a las provincias en el marco de la ley de coparticipación. Ahí es donde nosotros también hoy planteamos que así como las provincias no quieren que Nación siga teniendo el manejo discrecional de los ATN y de esos fondos, tampoco queremos que sea discrecional en la provincia del Chaco, que también haya un correlato con los municipios de tal forma que por eso queremos la reunión con el gobernador para definir un esquema de trabajo conjunto para atender las demandas en esta crisis. Perfecto. Por último, y agradeciéndote la visita, hablar sobre política, están, tengo entendido, ya con conversaciones para tratar de lograr una unidad en la acción, sería una unidad en los proyectos y ir todos juntos el 26 de octubre. Sí, por supuesto. A ver, nuestro partido, el justicialismo, como columna vertebral de un movimiento muy amplio que abarca muchos partidos provinciales, locales en algunos casos y también a nivel nacional, entendemos que hoy la situación está clara en la Argentina. Nosotros creemos en un modelo de producción y desarrollo y de generación de empleo versus un modelo que aspira a la timba financiera y a la concentración de riquezas en pocas manos. Eso es lo que estamos debatiendo hoy y por esa razón hay un amplio consenso. No será de mi parte quien anuncie la unidad definitiva, pero estamos encaminados en ese sentido. Y el justicialismo, por supuesto que como cualquier frente político, cuando le tocó gobernar cometió errores, pero si hay una característica que tiene el justicialismo es su sentido de pertenencia a defender los intereses del pueblo. Ha escuchado y está formando e impulsando una importante dirigencia de todos los sectores para que esa unidad también aspire a volver a representar a nuestro pueblo. Creemos que en octubre podemos construir una gran alternativa, en una gran coalición electoral en unidad que permita ratificar esa decisión del pueblo de querer vivir mejor. Porque cuando el pueblo vota con expectativa de vivir mejor, no de vivir peor como está ocurriendo hoy. Sí. Y eso es lo que buscamos y creo que estamos encaminados en ese sentido. Y hay que lograr, Juanchi, yo le decía, por acá pasan la mayoría de los dirigentes políticos de la provincia. Yo les decía a todos, en realidad
a todos los dirigentes de todos los partidos que lo que había que hacer fundamentalmente era hacer docencia con respecto a la primera elección, la del 11 de mayo. Hay que decirle a la gente qué vota, cuál es la importancia de ir a votar, cuál es la importancia de elegir. Porque hay viene de arriba hacia abajo, esto yo no tengo ninguna duda, ¿no? La manera en que el presidente de la nación degrada a la política y a la clase dirigente es fenomenal. Así es. Algo queda de todo eso. Entonces, hay que hacer docencia, ¿por qué? Porque de esta manera llegó, ¿no? Degradando la política, diciendo cualquier barbaridad, por eso llega a la presidencia de la nación. Y devolver a los sectores. En la ciudad de Buenos Aires se dio que en los sectores de las villas de emergencia fue a votar solamente el 20% de los que estaban en el padrón electoral. O sea que son los sectores que votaban antes al peronismo los que no fueron a votar. Desencantados, hartos de que no les den solución a sus problemas, pero a esa ciudadanía es la que hay que rescatar y volver a hacer docencia en el sentido de la utilidad y la importancia del voto. Sí, por supuesto, y creo que todo esto, la importancia de volver a fortalecer a los partidos políticos. La Constitución del 94 establece que después de mucha experiencia que tuvo la Argentina en momentos de interrupción institucional con los golpes de Estado, creo que es el artículo 38 de la Constitución, los partidos políticos son la base del sistema democrático. Sí. Y en las corporaciones económicas, que no tienen fronteras, no tienen pertenencia de un país en particular, tienen intereses económicos. Y justamente lo que buscaron todo este tiempo son atacar los cimientos de nuestra democracia, que son los partidos políticos. Por eso es nuestro rol también de fortalecer la institucionalidad de los partidos y entendiendo que toda la dirigencia política de nuestro frente y de los demás partidos políticos tenemos que ser capaces de construir un nuevo pacto democrático. De esto se sale con más democracia, con más participación y por supuesto que somos conscientes que hay un desencanto de la gente y por eso los dirigentes nuevamente empezamos a poner el oído en el pueblo, a atender las necesidades, que no significa poder resolverle todos los problemas de un día para el otro, pero sí abordar discusiones políticas constructivas que piensen en una Argentina con producción, con crecimiento económico y con generación de empleo, que es en definitiva lo que permite pacificar un país que tiene todo, que tiene recursos naturales, que tiene energía, que tiene ciencia y tecnología, que tiene conocimiento, que tiene universidades que son un ejemplo en el mundo. Y justamente lo que nos falta es generar los consensos necesarios para evitar barbaridades como las que están ocurriendo hoy, que es un presidente autocrático que gobierna por decreto y que, entre otras cosas, por decreto elimina leyes que fueron votadas por unanimidad en el Congreso de la Nación, como fue la ley 2660 del Fondo Algodonero, y que, así como esa, muchas otras más, que por lo cual necesitamos que en este octubre podamos tener la mayor representación genuina en el Congreso para defender los intereses de ese pueblo que quiere, voy a insistir, votar para vivir mejor y no para vivir peor. Te agradezco mucho la visita. No, por favor. Igualmente, Pedro. Juan Manuel García es el intendente de Machagay, estuvo aquí en